Mensaje bíblico, tema, el ejercicio espiritual. 1 Timoteo 4:7, Pastor Melvin Porras. Hace un par de días miré un reportaje en uno de nuestros canales locales y hablaba de el boom, lo titularon así, el boom de los gimnasios. Más que todo consistía en reportar cómo se ha proliferado el negocio de los gimnasios. Y aquí en nuestro país está siendo muy común. Ahora es casi imposible no ver un gimnasio en algún barrio, en alguna localidad. Y el reportaje hablaba de todo aquello que puede uno o le puede causar la falta de ejercicio físico. Dice que cuando no nos ejercitamos físicamente, tendemos más a padecer de diabetes, de colesterol, de osteoporosis y de dolor en las articulaciones. Me llamó la atención que decía que si nosotros no nos ejercitamos físicamente, hay un bajo rendimiento físico, acumulamos más estrés y también desarrollamos problemas cardiovasculares, artrosis, o sea que nuestro esqueleto sufre más por el desgaste, por el exceso de peso que uno carga. También tendemos a tener dificultad respiratoria y fatiga, mayor tendencia al cáncer y baja autoestima y sus efectos sobre el sistema nervioso. Y hay muchas otras cosas que estuvieron hablando. Cuando yo vi ese reportaje se me vino a la mente si todo ese daño causa el no hacer ejercicio físico. Usted se puede imaginar el daño espiritual cuando no nos ejercitamos espiritualmente. Pablo cita en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo el versículo 7 y dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El consejo del apóstol Pablo es que nos ejercitemos, hagamos ejercicio espiritual para desarrollar una vida piadosa. Ahora, cuando hablamos de la piedad, estamos hablando de todo aquello. Oiga bien, al hablar del ejercicio espiritual para desarrollar una vida piadosa, estamos hablando de todo aquello que como cristianos nosotros podemos hacer para mejorar nuestra relación con Dios, para crecer en nuestra devoción con Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz cosas que te ayuden a tu desarrollo espiritual, a tu devoción con Dios. Parafraseando el texto del versículo 7, está diciendo el apóstol, desarróllate, haz todo aquello que desarrolla tu vida espiritual. Ahora, al decir esto se nos viene a la mente dos cosas, que esto tiene que ser personal. El ejercicio espiritual, al igual que el ejercicio físico, tiene que ser personal. Si usamos la lógica física, nos enseña esto, que si yo o usted hace ejercicio físicamente, usted se va a un gimnasio, quien se va a desarrollar su musculatura, quien va a vivir saludablemente va a ser usted, no va a ser el vecino. La persona que lo haga, esa es la que va a recibir el beneficio. Trayendo esto a la vida espiritual, es igual. Si usted ora, usted es la que se edifica, no se edifica el que tiene a la par. Si usted hace todo aquello que contribuye a su relación con Dios, usted es la que va a crecer espiritualmente. O sea que esto es personal. El individuo, el creyente que lo haga, desarrollará su vida espiritual. No es otro el que debe de hacerlo por usted. No es otra persona. De repente alguien puede orar por usted, llevarlo en oración, como solemos hacerlo y lo hacían los primeros creyentes. Y lo han hecho los cristianos a través de la historia. La Biblia nos enseña y nos manda a orar los unos por los otros. Y es saludable. Pero para desarrollar una vida sana, espiritualmente hablando,
Usted tiene que desarrollar su vida espiritual, es personal. Además de eso, debería de ser la prioridad más grande de la vida de un creyente. Debería de ser una de tus prioridades. Todo aquello que va a mejorar tu relación con Dios debería de estar de primero en nuestra escala de valores. La piedad no es un asunto opcional. Ni ocurre súbitamente. Se requiere de voluntad, de sacrificio, de disciplina para tener una vida piadosa, para tener una buena relación con Dios. Yo tengo que ejercitarla. Pero no es opcional, usted debe de hacerlo, sí o sí, no tiene otra opción. Y esto se debe de cultivar. Tenemos que disciplinarnos, hacer un esfuerzo, ocuparnos en eso que va a edificar nuestra vida. Estaba leyendo en una ocasión que una persona le escribió a un entrenador, le dijo: necesito perder 10 kilos de pesos, pero sin pasar hambre. Sin hacer ejercicios, sin dejar de comer mi exquisito pastel, ni dejar de tomar cervezas. Y en menos de un mes, por favor. ¿Usted se imagina que eso va a ser posible? No va a ser posible. Nosotros, de igual manera, no podemos, oiga bien, no podemos ejercitarnos en la vida espiritual sin esfuerzo, sin disciplina, sin entrega. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué provecho tiene la piedad? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad? ¿Y qué tan provechoso es la piedad? Bueno, la misma Biblia nos responde. En el mismo pasaje que he citado, el capítulo 4, pero en esta ocasión el versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No está descartando aquí el ejercicio corporal. Hay personas que han malinterpretado este versículo. Yo nací en la década de los 80, en los caminos del Señor, en la gracia de Dios. Soy cristiano de la década de los 80 y todavía en ese tiempo se manejaba que el practicar deporte, el hacer ejercicio, era asunto del mundo, era cosa de pecado. Y en mi adolescencia a mí se me prohibió practicar algunos deportes porque decían que eso era del mundo, del diablo. Y usaban este versículo como pretexto para impedirnos a los jóvenes que practicáramos algún deporte. El apóstol Pablo no está diciendo que no practiquemos deporte o que no hagamos ejercicio físico. Lo que él está tratando de resaltar aquí es que cuando comparamos el ejercicio físico con el ejercicio espiritual, dice que el corporal es para poco provecho, pero el ejercicio espiritual es para mayor provecho porque tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces yo conozco personas en nuestras iglesias, hay jóvenes que entran a un gimnasio 1 hora, 45 minutos, 1 hora se ejercitan, pero no pueden orar 10 minutos, 15 minutos. No tienen tiempo para leer y meditar en la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el espiritual, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Cito 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice el mismo apóstol Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estamos tratando de responder a la luz de la palabra del Señor el provecho que tiene la vida piadosa. Es de mucho provecho. Dice que es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento.
Y el apóstol Pedro va a citar en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Salmo capítulo 4, versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Así que permítame concluir con unas breves palabras, llevarlos a la reflexión. Quiero terminar haciéndote un par de preguntas. ¿Qué harás de tu devoción a Dios? ¿Qué área de tu devoción, qué área de tu vida espiritual has dejado de ejercitar? ¿Qué es aquello para lo que usted está teniendo más tiempo? ¿A qué le está dedicando más tiempo? Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, debe dejarse de mediocridad. Debe dejarse de pereza y empezar a ponerse en forma, en la forma que Cristo está demandando. Vamos, terminemos con esa celulitis espiritual y ejercitémonos en la piedad, que es de gran provecho para nuestras almas. Un saludo cordial y bendiciones para todos, y recuerde lo que dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.